Con su venia, señor presidente. Hubiera sido más fácil que esos 12 puntos grandilocuentemente presentados a esta asamblea se le aplicaran al gobierno federal, porque ahí está el problema. Cada uno de esos puntos son violados por el gobierno federal, por el gobierno de Peña Nieto. Pero ya vimos que el consenso aquí está ya establecido, sin tomar en consideración los planteamientos que hicieron las ONGs, que se quedarán para mejor ocasión. Ya expusimos puntualmente por qué estamos en contra de esta reforma antifederalista, antisoberanía de los estados y desde luego simulatoria. En la sesión anterior se discutió el tema de Puebla y voy a usar el tema de Puebla para exponer asuntos ya de carácter político, como lo anuncié en la primera intervención. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias ha hecho una evaluación del desempeño sobre el tercer año de sesiones de la legislatura del Congreso del Estado de Puebla. Y ahí analiza en el anexo 2 el problema que significa el Estado de Puebla y la visión que tiene esta ley, y no lo resuelve. Porque, según aquí se ha dicho, y lo tienen las leyes del Estado de Puebla, ¿verdad?, quien define qué es deuda pública es el propio gobierno a través del Congreso del Estado. Y quien vigila que esa deuda se mantenga en los límites es el propio gobernador del estado a través de su secretario de Hacienda. Y si además hay algo que requiera una auditoría, también lo hará el señor gobernador del estado de Puebla. Y lo voy a explicar. Analiza, y no tiene caso volver otra vez, que es la ley en la que se basan para este endeudamiento cínico que va de 21,000 millones a 60 y tantos mil millones, que supera a los que aquí han señalado como escandalosas, porque es una deuda y no es, y aquí lo dice el instituto con un análisis cuidadoso, es una deuda disfrazada. Es una deuda disfrazada de estos mecanismos que se han utilizado últimamente para defraudar no solamente a los congresos del Estado, a la Secretaría de Hacienda, que es parte de estos mecanismos, sino para defraudar a la nación mexicana. ¿Cómo es posible que un individuo por sus ambiciones personales amase enormes fortunas que blanquea y convierte en hoteles, inversiones, etcétera, para poner al Estado de Puebla a pagar durante 30 años una deuda inconmensurable que él ha decidido por sí mismo? ¿Sí? ¿Cuál es el problema a final de cuentas? Y con eso terminaba yo mi presentación en cuanto a el posicionamiento. El problema que tenemos en la deuda pública es un problema de democracia, es un problema político esencialmente. Y aquí lo vienen a resolver con una serie de planteamientos que ni siquiera son suficientes, por todas las vueltas que le dan. Yo dije que el Partido Acción Nacional se retirara de esto porque había algunos puntos que tenía que aclarar, pero no es así.
Centro de Estudios analiza al Congreso del Estado de Puebla. Es un documento con un gran cuidado, es un centro de estudios, y analiza cómo opera el Congreso del Estado de Puebla. Estudio técnico que dice: no es posible afirmar que los legisladores realizaron un escrupuloso estudio, etcétera, etcétera. Y resulta que se ha dado en el Congreso del Estado de Puebla, dice este estudio, se ha dado una gran homogeneización de todos los partidos. Todos son iguales, ¿verdad? Ahí está una alianza por un lado entre el PAN, ¿verdad?, el PRD, Movimiento Ciudadano. Esa alianza está situada en el Congreso, pero hay otra alianza que es la del PRI, que está enfrente. Y era de esperarse, dice el estudio, que hubiera un enfrentamiento ideológico entre las dos alianzas, la alianza de Moreno Valle y la alianza del PRI por otro lado. Pues no, estudia año con año, ¿verdad?, año con año estudia este tema y se sorprende de la homogeneidad en toda el ejercicio de los 3 años. Y dice: aunque se consideró que la elevada cohesión podría indicar falta de independencia del legislativo, hubo otros muy inteligentes que dijeron: no, es que hay una capacidad de negociar todo para llegar a un consenso maravilloso durante 3 años. Y ese consenso que explican, ¿verdad?, pues lo pone un poco en sospecha, con una gran ingenuidad, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y dice: bueno, podría ser que este Congreso no tiene ninguna independencia, que depende de Moreno Valle y del gobernador. Y no, ¿cómo? Este Congreso tiene una capacidad de análisis, una calidad absoluta de sus planteamientos y sus debates, que por otro lado el Centro de Estudios dice que no hay debates, que no hay ningún debate, que no dieron información sobre los supuestos debates, sino que se logra frente a esa alianza, ¿verdad?, de estos 3 partidos, ¿verdad?, y la alianza del PRI se hace homogénea. Pero ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues es que tiene una gran capacidad, y yo creo que sí es cierto, ¿verdad? Tienen una gran capacidad de convencimiento, ¿verdad?, porque precisamente la corrupción que está en la base de todos estos problemas a todos los convierte en asociados. Y no es el Congreso de Puebla el único, Podemos revisar lo que está ocurriendo en los congresos estatales y vamos a encontrar muchas similitudes, pero este estudio es muy bueno, aunque sea un poco ingenuo de aceptar que es posible que en el Congreso, en el Congreso de Puebla, haya una gran calidad de convencimiento, ¿verdad? Pero todos sabemos que el convencimiento es corrupción, dinero. El Congreso del Estado de Puebla está al servicio de este gobernador manirroto, que va a poner en riesgo a generaciones de poblanos, a generaciones durante 30 años, a pagar su capricho para comprar la candidatura a la presidencia de la República del Partido Acción Nacional, o a lo mejor de alguna alianza como estas maravillosas que logran una gran capacidad de comunión ideológica que todavía no acabamos de entender. Ese es el problema. El problema que existe en este país es la corrupción generalizada. Congresos que tienen diputados de todos los partidos comprados,
congresos que operan así como dice este estudio, que se los recomiendo, ¿verdad? Así operan, todo lo aprueban, porque además estudia cuántas iniciativas han salido de los diputados, ninguna. Y en cambio las del gobernador, miren, una gran celeridad, aquí lo dice, y no es un centro que tenga una tendencia ideológica, no, es un centro de estudios, ¿verdad? Hay una gran capacidad de que todos ideológicamente se unifiquen en favor de la maravillosa inteligencia formidable del gobernador de Puebla, ¿verdad? Para que someta al Estado a un pago durante 30 años, ¿verdad? Y que además yo se los explicaba, ¿verdad? Cosa que no ve el Congreso del Estado. Senador Bartlett, ¿me permite? Ya me lo termino. No, me permite que su compañera Laida Sansores desea hacerle una pregunta. A mi compañera Laida Sansores todo lo que pida, claro. Adelante. Senador, estoy muy interesada en todo lo que está diciendo, pero como usted habló hace rato en la intervención anterior del problema de la deuda federal que aquí se elude, quisiera que se subrayara en base a lo que dijo el senador Cavazos, que pues es uno de los beneficios es que vamos a tener un sistema de semáforos con amarillo alerta oportuna, rojo tema de preocupación, y pues en lo que va de esta administración la deuda del sector público ya aumentó 10% del PIB. ¿Cuál considera usted que debe ser el color ahora de la deuda de Peña Nieto? Entiendo que acepta la pregunta, ¿verdad? Claro que sí. Adelante, continúe. Bueno, esa es la gran preocupación, por eso al iniciar mi exposición en lo general, decía yo que esos 12 puntos maravillosos con los que terminó esta perorata a favor de la ley, se le aplicaran a Peña Nieto, compañero. Porque es que el orden financiero nos da un orden social y el orden social nos da un orden político y el orden político nos lleva al nirvana, al cielo. Aplíquensela a Peña Nieto, que nos está hundiendo en una deuda brutal. Tiene usted razón, senadora, gracias por la pregunta. Tal vez los 12 puntos los podemos tomar y se los aplicamos, estos faros, esa luz roja, pero ya hay que ponerle la luz roja a Peña Nieto. Gracias, senadora. Continúo, señor. Bueno. El problema es ese. ¿Quién cree que haya una gran unificación ideológica en el Congreso del Estado de Puebla? Cuando hay izquierda, semi-izquierda, izquierda dulcificada, derecha morenizada, toda esa calidad de ideólogos y de representantes del pueblo, todos caen en la misma posición. Nadie cree eso. Pero además, como decíamos, esa unidad de todos en estos principios, ¿verdad? En estos programas, todos del gobernador, ninguno de los diputados, eso va a la corrupción. Porque como señalamos cuando discutimos la reforma constitucional, si vemos esos estados que son focos rojos, ¿verdad?, tienen su deuda en los bancos afines. Son bancos que financian los negocios turbios del gobierno federal, los mismos. Entonces son clientes de los mismos bancos, ¿verdad? Por eso digo yo, esta es la corrupción, la absoluta corrupción. La corrupción que hace pedazos al país y hace que se aprueben estas deudas, hace que se ponga a pueblos enteros a pagar lo que unos déspotas sin ninguna limitación. Dice este estudio que es un requisito fundamental en todo lo que es deuda pública y financiamiento, el equilibrio de poderes. Es otra de las tesis. Si no hay equilibrio de poderes, no hay ninguna posibilidad de que haya una deuda democrática, un financiamiento democrático.
El equilibrio de poderes no existe. El equilibrio de poderes no existe por la corrupción económica y política, ideológica es la que vivimos en este país, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y ponemos el caso de Puebla, porque podríamos poner otros. Yo creo que aquí, ¿verdad?, podemos sacar pues todos los demás. Y no me quiero meter mucho en el problema de España y la liberación de un distinguido exgobernador, pero podríamos meternos también con este lado, con Sonora, que dio origen a una controversia constitucional que estableció que todo lo que había hecho el gobernador de Sonora estaba mal. Bueno, entonces están equilibrados, pero entonces ese equilibrio hace que haya empate. Hay empate porque los de aquí se empatan con los de acá. Ese es el gran problema de la deuda. Ese es el gran problema del país. Ese es el gran problema de los sistemas electorales comprados. El dinero es el que compra votos, el dinero es el que compra autoridades, el dinero es el que compra resultados de autoridades electorales. Ese es el problema. Y si teníamos la menor duda, pues ¿para qué criticamos al Estado de Puebla? Si aquí en este Senado tenemos el mismo caso, aquí todos de repente se uniforman, todos piensan igual. Aquí la izquierda, la derecha y quién sé qué sea el PRI ahora, se funden en una visión ideal, en una visión que nos va a llevar, como diría uno de los 12 puntos con que concluyó el que me antecedió en la palabra. Eso nos da estabilidad, nos da tranquilidad, nos da pobreza, nos da desvergüenza, nos da violaciones en todos los ámbitos, nos da violaciones en el sistema bancario y nos da violaciones electorales brutales. Si aquí estamos así, todos unidos en contra de los estados, cuando representamos a los estados, pues ¿por qué pedirle que sean un poco más rescatados los poblanos? Todos están en el morenovallismo, ese que le va a costar a Puebla 30 años de pobreza, porque al señor se le dio la gana, porque está engatusado con la candidatura a la presidencia que quiere comprar, pero habrá otros que también vayan a comprar. Ese es el problema, la corrupción infinita que existe en este país. Muchas gracias, señor presidente.